emocional y el impacto que tienen. Vamos a parar en las competencias emocionales, vamos a conocer las dos grandes dimensiones de las competencias emocionales y las 5 competencias concretas dentro del modelo de Rafael Vizquerra, que, como ha dicho Cristina, es un referente mundial en educación emocional. Vamos a dar unos tips básicos sobre cómo gestionar nuestras emociones y finalmente veremos cuáles son aquellos principios que comparten los centros educativos y los liceos con cultura emocional. Para mí es un privilegio estar acompañada de personas como vosotros y como vosotras que estáis liderando el presente y el futuro de los liceos en Chile, pero lo que me impactó más con datos que me compartió Cristina, que es que estáis acompañando, estimulando y de alguna forma pretendiendo ser ejemplares para el 42% de la juventud de Chile. Y me parece pues una concentración de talento, de posibilidad y de poder educativo, de liderazgo educativo, que es una gran oportunidad, entendiendo que la educación es el más grande espacio de transformación social. Y como la educación transforma el futuro desde el presente, es importante que nos paremos un instante a ver cuáles son esos 3 ejes que más, a mi entender, más están condicionando el presente en el que estamos viviendo. Los analistas del contexto social en el que vivimos consideraron que... Esperad, que voy a pasar la pantalla, pero primero así, ahora. Consideraron que veníamos de un entorno VUCA, que son las siglas en inglés de volátil, incierto, complejo y ambiguo. Veníamos de este contexto social mundial y habíamos pasado a un contexto BANI, entendiendo que BANI significa contextos frágiles, contextos ansiosos, contextos no lineales y contextos incomprensibles. Pero no solo estamos atravesadas las personas por unos entornos de estas características, sino que además a esto le debemos sumar lo que los visionarios de las profesiones del futuro nos dicen, que aproximadamente el 70% de las profesiones que van a llevar a cabo nuestros jóvenes son profesiones que no son imaginadas. Pero no solo esto, sino que además la pandemia ha permitido visibilizar unos datos de salud mental y de enfermedad emocional y mental que ya existían, pero que los medios de comunicación y la conciencia social a nivel colectivo aún nos girábamos la espalda a ellos. Y últimamente la Organización Mundial de la Salud, los medios de comunicación están alertando de aquello que los especialistas en salud mental llevamos viendo desde hace aproximadamente una década, que es este incremento de la vulnerabilidad mental y emocional de toda la población, específicamente de los extremos de la población, infancia, juventud y tercera edad. Fijaros en estas 3 informaciones del momento social que estamos compartiendo y podemos intuir la exigencia de vivir y adaptarnos en entornos BANI, en entornos profesionales futuros que no son imaginables, con lo cual la preparación técnica es absolutamente necesaria, pero no va a ser suficiente, y en un contexto de salud mental donde todos y todas estamos en riesgo. Y como para muestra un botón, vamos a ponernos todos y todas el termómetro emocional. Nos hemos pasado un año, año y medio poniéndonos el termómetro a cada entrada de los centros de salud, a cada entrada de los centros educativos, en los medios de transporte. Y hoy vamos a ponernos un termómetro diferente, que es el termómetro emocional. Ese termómetro emocional no funciona como el termómetro que nos marca temperatura de los 35 a los 40, 41 grados de temperatura. Marca del 0 al 10 y concretamente nos permite medir
cuál es nuestro nivel de bienestar en esta etapa de nuestra vida, es decir, en el presente, a nivel emocional, cuál es nuestro nivel de bienestar a nivel mental, y ahora marcaré las diferencias porque vamos a puntuarnos en pasados estos 2 o 3 minutos que voy a clarificar qué significa cada variable y vamos a puntuar del 0 al 10 cuál es nuestro bienestar corporal. ¿Por qué diferenciamos bienestar emocional de bienestar mental? Porque son dos funciones claramente diferenciadas en nuestro cerebro, porque su geolocalización en el cerebro está diferenciada, aunque obviamente está todo muy entrelazado. Con lo cual, es posible que yo emocionalmente me sienta inestable, me sienta que no estoy en un momento de bienestar porque puedo estar en un proceso de duelo, pero mentalmente sentirme muy clara, con buena capacidad de análisis, con lo cual mentalmente yo no me siento cargada o en malestar, pero emocionalmente sí. O nos puede pasar al revés, que emocionalmente me sienta muy estable, me sienta muy satisfecha, me sienta muy contenta, pero que mentalmente no pare de darle vueltas a algo que no es tan importante ni me emociona, pero que me carga. Así que ante esta distinción, os pido que en los próximos 2 minutos estemos en silencio y puntuemos en un papel cómo me siento del 0 al 10 de bienestar emocional, de bienestar mental y de bienestar corporal. Vamos. No compartiremos los datos porque lo más importante no es hacer ahora un testeo, sino lo más importante es esa honestidad interior desde la cual yo he respondido, tomo conciencia y puedo llegar a alguna conclusión, ¿no? de ver mis puntuaciones. Conclusión en la línea de me parece satisfactorio, me parece insatisfactorio. Creo que estoy en un momento donde necesito potenciar alguno de los 3 aspectos. Pero en el caso que lo compartiéramos y quizás nuestra muestra de 20, 25, 30 personas que estamos quizás no es suficientemente representativa, pero imaginémonos por un momento que lo podemos preguntar a toda nuestra comunidad educativa. Fácilmente podríamos concluir de forma anticipatoria que los resultados no nos parecerían satisfactorios. Precisamente por este momento social, colectivo y mundial que estamos viviendo. Entonces, mi pregunta es, y vamos con buen tiempo, con buen timing, quería decir, por si alguna o alguno de vosotros quiere participar, si no, yo os diré de esta pregunta que ahora os propongo reflexionar, cuál es la tendencia de respuestas que he ido recibiendo a través de los años. Mi pregunta es, ante este presente social y ante ese futurible imaginado social, ¿en qué queremos que nuestro liceo, nuestros centros educativos o SOFOFA en toda su gran dimensión, en qué queremos que represente una oportunidad para nuestros chicos y chicas? No sé si a alguien le apetece abrir micro y compartir. De ser así, fenomenal. De no ser así, no pasa nada, porque yo os diré la tendencia de respuestas que he recibido y la conclusión a la que llego. Bien. ¿Sí? ¿Alguien? Todos los presentes podemos habilitar el micrófono. Entiendo que sí. Mireia. Para poder... Sí. Aquí habla Alejandra. A ver, voy a ver si te...
si encuentro... Por aquí, Alejandra, que nos habíamos saludado al inicio. Sí, sí, sí. Bien, estás... Es que cuando Sí. tengo la pantalla no os puedo ver a todos. Exactamente, así nos pasa. Alejandra, sí. Mira, frente a tu pregunta, yo creo que me hiciste reflexionar inmediatamente. O sea, es decir, ¿dónde estoy y dónde queremos llevar a nuestro estudiante? Por un lado está la parte técnica, ¿no es cierto?, el adquirir conocimiento, pero justamente preparándome para esta conversación, yo pensé que quiero, además de que mis alumnos, mis aprendices, nuestros estudiantes salgan a un mundo del trabajo, quiero que sean felices. Quiero que emocionalmente se sientan realizados, que ojalá sello Sofofa podamos en nuestros estudiantes, yo estoy segura que los directores todos y los profesores quieren eso, no solamente construir desde el conocimiento, sino que desde la persona integral. O sea, para que estamos así tan profunda es tu pregunta, desde lo emocional, desde lo mental, de lo corporal, que ha sido sin duda impactante como tú lo definiste, desafiante. Yo creo que eso es hacia dónde quiero llevar a mi alumno, a un mundo que van a aportar al trabajo, que van a querer aprender, que van a querer colaborar, pero que también quieren ser felices y que quieren que otros también lo sean. Por lo menos esa es como mi reflexión así rápidamente. Muchas Gracias. gracias, Alejandra, por tu atrevimiento y por compartir tu testimonio y visión. ¿Hay alguien más que se anime a sumarse? Bien, por suerte, cada vez más la voz de Alejandra es una voz representativa del sentir y de la visión colectiva del entorno educativo a nivel español y de América del Sur, que son los entornos en los que últimamente estoy participando más. Del testimonio de Alejandra y de tantos otros que aproximadamente han venido a decir lo mismo, parte de mi conclusión es que lo que queremos y deseamos, la oportunidad que queremos y deseamos ser y que visionamos ser para nuestros jóvenes es ser una oportunidad de capacitarlos para poder construir su proyecto de vida, el que sea que quieran hacer, pero no con un como cualquiera, sino con salud y con seguridad. Porque sabemos que cuando lo hacemos con salud y con seguridad estamos mucho más cerca de sentir un nivel de bienestar emocional, de autorrealización y de satisfacción que llegan a unos estándares que nos resultan satisfactorios, nos resultan confortantes. Y no podemos obviar que para poderles capacitar para construir su proyecto de vida con salud y seguridad, necesitamos construir en ellos y en ellas solvencia emocional, es decir, la autopercepción de autoeficacia emocional, es decir, necesitamos desarrollar en ellas y en ellos habilidad y agilidad emocional para poder hacer frente a los retos de la vida y a las dificultades de la vida, que sabemos como adultos que los hay, pero no solo para poder generar recursos en ellos y en ellas para gestionar la adversidad, sino también para poder autogenerarse a sí mismas y a sus colectivos bienestar emocional. Con esto vemos, pues, que ¿sí? ¿Hay algún micro abierto? Por favor, apagar los micrófonos. Con lo cual vemos que los liceos es importante que seamos de inicio a fin de todo el ciclo formativo una oportunidad en el aula, fuera del aula y desde todo aquello que los y las jóvenes pueden modelar en nosotros, espacios para construir solvencia emocional, que quiere decir a la práctica 4 componentes. La solvencia emocional, que puedan desarrollar su resiliencia. La resiliencia es aquella capacidad que tenemos las personas para poder hacer frente a la adversidad, poderla resistir y sostener y salir de ellas, de las adversidades reconstruidas y sintiéndonos más grandes por dentro, por decirlo de una forma poco académica. Pero no solo necesitamos que esta solvencia emocional
tenga esta línea estratégica de la resiliencia, sino necesitamos construir solvencia emocional en base a generar buenos hábitos emocionales que les permitan crecer saludablemente. Pero no solo es esto suficiente, sino que la competencia emocional, es decir, construir esta solvencia emocional, va a permitir a las personas, a estos jóvenes, cuando crezcan, poder conseguir sus objetivos. Porque la competencia emocional, de la que hablaremos en breve, no solo sirve para generar bienestar emocional individual y colectivo, sino sirve también para poder construir objetivos. Porque aquellos objetivos, aquellos sueños de altura, aquellos retos que nos parecen inalcanzables, que nos proponemos de adultos, no necesitan exclusivamente que desarrollemos en nosotras competencia técnica. No, cualquier reto nos supone un reto también porque nos hace salir de la zona de confort, es decir, nos exige desarrollar en nosotras una forma de ser y estar emocionalmente en el mundo que acaba completándose con aprender nuevos buenos hábitos emocionales, nuevos aprendizajes emocionales, nuevas competencias o microcompetencias emocionales. Pero no solo la solvencia emocional influye en nuestra resiliencia, en nuestros buenos hábitos emocionales saludables y en nuestra consecución de objetivos, sino que también nos capacita para poder liderar nuestro futuro, el futuro de nuestras organizaciones y el futuro de nuestros equipos de trabajo con y para el bienestar emocional. Y ante esta evidencia de que capacitarles para un futuro en el que puedan construir su proyecto de vida necesita solvencia emocional, ante esta evidencia no podemos hacer más que ir a parar al concepto de educación emocional, en el cual Rafael Vizquerra es absolutamente un referente a nivel internacional. Entendiendo que la educación emocional es un proceso educativo continuo y permanente a lo largo de toda la vida, aunque evidentemente ha sido hasta ahora mucho más sencillo acotarlo al entorno educativo, a las 4 paredes de las aulas y de los espacios de educación no formal, de los espacios de recreo en los niños y jóvenes, pero cada vez más se ve la importancia de esta educación 360 grados a nivel poblacional y a nivel de comunidad, a nivel comunitario, para desarrollar continuamente las competencias emocionales. ¿Qué es lo que pretende la educación emocional? La inteligencia emocional es una de aquellas inteligencias que en su momento Salovey y Mayer, poco después Howard Gardner en sus inteligencias múltiples y poco después Daniel Goleman daban a conocer al mundo. La inteligencia emocional tiene un proceso de desarrollo pedagógico y de desarrollo educativo, que es la educación emocional. Y la educación emocional lo que pretende es desarrollar en nosotras competencias emocionales. ¿Con qué fin? Con el fin de capacitarnos, de desarrollar nuestra habilidad y nuestra agilidad para poder construir contextos para el bienestar emocional individual, contextos para el bienestar emocional colectivo y comunitario y lo más elevado que son contextos políticos, sociales, económicos y profesionales que respeten la perspectiva del cuidado emocional de las personas, es decir, que respeten la perspectiva de la construcción de salud emocional y de bienestar emocional colectivo. Los estudios han demostrado que la educación emocional es prevención primaria universal e inespecífica, es decir, que cada vez más vemos en los estudios de los que hablaré en breve que la educación emocional y desarrollar buenos hábitos emocionales es uno de los determinantes de la salud desde la perspectiva salutogénica. Vamos a ver qué son las competencias emocionales, porque ya que la educación emocional desarrolla competencias emocionales, vamos a ver el concepto según Vizquerra y Pérez, ambos de la Universidad de Barcelona, del grupo de investigación, a ver cómo lo traduzco, grupo de investigación en orientación psicopedagógica, definieron las competencias emocionales como aquella capacidad para movilizar adecuadamente en un momento dado conocimientos emocionales, capacidades emocionales,
habilidades emocionales y actitudes emocionales que son las necesarias en ese momento preciso in situ para realizar actividades diversas con calidad y eficaz. Rafael Vizquerra, en el año 2000, constituyó el primer pentágono de competencias emocionales. Vemos con claridad que, al igual que Howard Gardner distinguía dentro de la inteligencia emocional la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal, las competencias emocionales, según Vizquerra, respetan estas dos dimensiones de la inteligencia emocional, de forma que tenemos 3 competencias intrapersonales que tienen que ver conmigo misma y 2 competencias interpersonales que tienen que ver con mi relación con las demás personas y mi relación con la vida. Las competencias intrapersonales son la conciencia emocional, la regulación emocional y la autonomía emocional. Son las competencias, pues, del pentágono que van como las agujas del reloj, las 3 primeras. Y las 2 competencias interpersonales son la competencia social y las competencias para la vida y el bienestar. Con el bien entendido que cada una de estas 5 competencias tienen y se construye a través de una lógica de aprendizaje de pequeñas microcompetencias. Cada una de estas microcompetencias se integra de aprendizajes emocionales y buenos hábitos emocionales que, de la suma de muchas de ellas, nos permiten concluir que esa competencia emocional está bien integrada en mí, con lo cual tengo la capacidad y la competencia de poder hacer uso de ella para que me dé unos fines éticos, personales y sociales positivos y esperados. Como es el modelo teórico básico y de referencia, no sé si, bueno, aparte de que podéis interrumpirme en cualquier momento, no sé si en esta slide hay alguna duda que ahora sea el momento, o quizás, Cristina, tú vas anotando preguntas que puedan surgir. Vale, pues lo hacemos así y así no rompo el ritmo que teníamos previsto. Te saludan los profesores en el chat, mientras tanto te saludan, quieren conectarse contigo. Sí, que se vayan integrando. Vayamos a ver qué nos dicen los datos al respecto de por qué es tan importante construir en nuestra vida e invertir tiempo, reflexión y estrategia para construir bienestar emocional y para vivir, más que construir, con emociones positivas diarias. Sabemos que el bienestar emocional correlaciona positivamente y de forma significativa con los recursos emocionales, es decir, a más recursos emocionales integrados, más autopercepción de bienestar emocional, a más equilibrio emocional, a más bienestar emocional, más equilibrio emocional gracias a los recursos que tengo y a la autopercepción de autoeficacia y más construcción de salud mental. Cuanto más bienestar emocional he construido en mi vida, más construyo relaciones saludables que me suman y relaciones con menor dependencia emocional y relaciones menos tóxicas. A más bienestar emocional, más compromiso con estas personas con las que me relaciono y más compromiso con mis proyectos personales y comunitarios. A más bienestar emocional, más escogemos las personas conductas saludables. Y de aquí sale la última variable de las que yo escogí, porque podríamos sacar muchas variables más, que nos dicen los estudios, más esperanza de vida. Por esto decíamos que el bienestar emocional, integrar buenos hábitos diarios emocionales, son determinantes desde la perspectiva salutogénica, determinantes de la salud. ¿Qué sabemos al respecto de las emociones positivas? Que influyen, son variables influyentes en la salud coronaria, en la salud mental y física, en la lectura que hacemos de la realidad en un momento dado, cuando estamos conviviendo con adversidades, con personas y, en definitiva, con los retos de la vida. Se me escapó una palabra en catalán, autoconcepto. A más emociones positivas, más aumenta y mejora mi visión de mí misma, mi autoconcepto, mi sentimiento de autoeficacia y, consiguientemente, mi autoestima. Más aumento mi motivación y mi rendimiento académico y profesional cuando yo aprendo y trabajo desde emociones positivas.
Por esto es tan importante lo que diremos dentro de un rato, que una de las formas de trabajar en el aula la educación emocional es desde la perspectiva de generar contextos emocionales que sean favorables al aprendizaje. Sabemos que desde las emociones de la confianza, de la satisfacción, de la seguridad y de la tranquilidad, los y las alumnas aprenden con mayor rapidez. Sabemos también, por lo contrario, que en el aula, cuando yo, dándome cuenta o sin darme cuenta, genero emociones de inseguridad, de miedo, de desconfianza, de temor al error, más tensiono el cerebro emocional de mis estudiantes, con lo cual a más tensión o más carga emocional y más intensidad de las emociones que viven, en este caso desfavorables, el miedo, la inseguridad, la desconfianza, más dificultad tiene el cerebro prefrontal y el córtex cerebral, que es donde encontramos localizadamente la capacidad analítica, la capacidad de aprendizaje, la capacidad de correlacionar conceptos. Pues esta parte más del córtex y más analítica y más racional en definitiva se ve más afectada, con lo cual puedo hacer menor uso de mi talento y de mi capacidad racional. Vemos pues ante este contexto que educar las emociones, educar para el bienestar emocional, invertir tiempo en la interioridad y la emocionalidad propia y colectiva de nuestros estudiantes y de nuestra comunidad educativa tiene sentido. Y que el bienestar emocional, como vemos en dos transparencias, es una meta social y educativa por toda la implicación que tiene a distintos niveles. A nivel de la relación conmigo misma, a nivel de mi capacidad de aprendizaje, a nivel de mi capacidad cognitiva, cómo se activa mi capacidad cognitiva, mis posibilidades de rendimiento y de motivación con bienestar emocional, pero no solo eso, también el impacto que tiene en mi salud física y en mi salud mental y emocional. Y hemos hablado anteriormente de emociones positivas. ¿Y cómo vamos de tiempo? Sí, venga, puedo. Según Barbara Fredrickson, que es un referente mundial dentro de la psicología positiva en emociones positivas, ella estudió las 10 emociones positivas que más impactan en nuestro bienestar emocional. Es decir, consiguientemente, aquellas 10 emociones que sería más interesante que en nuestra vida privada o en nuestra vida colectiva en el aula o en los liceos, sería importante que invirtiéramos en ellas. ¿Cuáles diríais? Nada, dedicamos minuto y medio, abrir micros si os apetece participar, si no yo tengo la slide preparada con estas 10 emociones que más puntúan en felicidad, pero me gustaría saber cuál es vuestra impresión desde vuestra experiencia vital. ¿Cuáles son las emociones que pensáis que más os ayudan a estar bien emocionalmente y a construir vuestra felicidad? Atendiendo a la declaración que hiciste, Mireia, de las emociones, entiendo que las emociones se contagian. Entonces, de ahí la pregunta, la importancia de la pregunta. Tú hablaste de emociones positivas. ¿Existen las emociones negativas también? Una pregunta parece de perogrullo, pero quisiera que me respondiera o que ahondara un poquito. Sí, no, existen las emociones. En el lenguaje popular hablamos de emociones positivas y negativas, en el lenguaje académico no. En base a la evidencia de que todas las emociones son positivas en el sentido que las estamos sintiendo ya, que nos hablan de cómo nos estamos, de cómo nos estamos relacionando a nivel afectivo con un suceso determinado, un suceso relacional, un suceso vital, y que la única variable que nos lleva a decir que es negativa para mí esa emoción es la variable de no saber cómo gestionarla. Porque en el momento que determinadas emociones que no nos son favorables, que pueden ser desagradables de sentir, pero que no por ello son negativas, si yo sé cómo reaccionar y aproximadamente porque las comprendo y porque sé qué mecanismos y herramientas puedo aplicar en ellas para poderlas gestionar,
mi experiencia ya no es de emoción negativa, es de emoción que no me gusta, pero puedo gestionarlo. En la medida que son emociones frecuentes, que me impactan, que cuando las siento perduran en el tiempo y yo no sé qué hacer con ellas, es cuando concluimos de una forma natural y popular que son emociones negativas. Pero en este caso sí que hablamos de emociones positivas porque su impacto en el cerebro, en el cuerpo, en las relaciones y a nivel cognitivo es altamente positivo. Por esto hago específicamente la mención de emociones positivas, aquellas que de entrada y de forma universal sentimos que nos son favorables, que nos agradan y que nos hacen bien. Que no es lo mismo que emociones como la ansiedad, como la inseguridad, como la frustración, que puedan gustarnos. La frustración, me quiero quedar en la frustración, porque desde la experiencia he conocido algunos casos a ver, te pongo en la situación, contratan a nuestros jóvenes cuando egresan del liceo técnico profesional por las habilidades técnicas, porque los preparamos bien en la escuela. Y luego me conecté con la frustración, porque tengo rostros, tengo nombres acá, que al poco andar en la industria o en la empresa, llega la frustración, llegan los miedos, la desconfianza, el temor al error y toda esta emoción e inseguridad que tú nos dices que tensionan, genera una tensión emocional. Y los despiden por este tipo de conductas, ¿no? Que emergen desde esta tensión emocional. ¿Qué tú nos puedes decir a nosotros que estamos acompañando a estos jóvenes que egresan ya ahora, están a puertas de entrarle a la industria, a la empresa, al mundo del trabajo? Que has hecho una muy buena radiografía de por qué nos contratan y de por qué se nos quieren quedar y nos fidelizamos, o de por qué nos invitan a salir de nuestras organizaciones. Porque la competencia técnica, absolutamente necesaria en cualquier profesión, sin duda, marca mi capacidad de poder dar respuesta a retos técnicos que se me planteen. Pero es mi competencia emocional la que me permite aplicar esta competencia técnica en entornos desfavorables, en entornos de estrés, en entornos de tensión, en entornos donde las relaciones jerárquicas y de poder en la organización me son desfavorables, en entornos de frustración, en entornos de error continuado. Aquí no es la competencia técnica la que va a determinar mi capacidad y eficacia de sostenerme profesionalmente, sino que va a ser mi competencia emocional. Y de hecho, cada vez más, los procesos de selección son por competencias y selección por valores, dando por hecho, evidentemente, que si la competencia técnica no existe, no siempre va a ser esta competencia emocional o esta selección por valores la que va a determinar que la persona entre dentro de la organización. Pero es así, cada vez más la selección, el nuevo paradigma de selección va dirigido a poder medir en el proceso de selección la competencia emocional. A través de análisis de casos, a través de colocar in situ a la persona en un contexto y en un entorno donde de una forma muy estratégica y civilina se mide su competencia emocional. Con lo cual, como vamos hacia allí, no podemos girarnos de espalda a esta realidad. Necesitamos, dentro del contexto educativo de los liceos y del entorno SOFOFA, tener una metodología lo más cohesionada posible con los distintos agentes educativos que nos permita ir desarrollando competencia emocional en los chicos y chicas, irla midiendo, pero sobre todo hacerles conscientes de que en los procesos de selección o en los procesos de desarrollo profesional, cada vez más la evidencia nos dice de que el porcentaje de impacto de la competencia emocional es significativamente superior al impacto de la competencia técnica una vez tú ya has entrado en la rueda profesional. Con lo cual, sí, no os veo, pero te busco. ¿Quién eres? Mauro, o Manuel, Sí, como parece. Manuel Ahí. Rivas. Sí, disculpa. Mira, en base a lo que comentas, me gustaría preguntarte cómo desde el aula, cómo desde los colegios técnicos profesionales se construye o se genera esta competencia emocional en los jóvenes,
cuando por un lado nuestro sistema educativo en Chile tiene rasgos bastante visibles de obsolescencia, de mucha obsolescencia, y que muchas veces termina con impactar incluso el autoestima de esos jóvenes. ¿Cómo desde ahí a generar esta competencia emocional, cómo mitigamos esa tremenda brecha que hoy día se presenta? Si me permites, Mauro, como dentro de 2 o 3 slides, calculo que hago una reflexión al respecto de esto, lo guardo para entonces porque nos permitirá después a Cristina, a Alejandra y a Pablo poder abrir debate con vosotros y vosotras. Pero tengo pensado dar unas pinceladas. Pero si os parece, regresamos al punto de cuáles son las emociones positivas que en vuestra vida consideráis que más puntúan, que más os hacen puntuar en felicidad y en bienestar emocional. ¿Os apetece abrir micro? Y no hace falta una gran definición porque me gustaría en los próximos 10 minutos ya cerrar mi intervención para respetar el tiempo que tenemos para las conversaciones colectivas. Así que podéis lanzarla. Pues yo creo que es decís la emoción, damos unas cuantas a modo de construcción colectiva de conocimiento y yo os pongo la slide. ¿Cuáles pensáis? El amor. ¿El amor? Puede ser, Alejandra. Sí, puede ser. Gracias. Ahí ¿Qué más? el orgullo, escribe Jorge. El orgullo. Venga, podría ser también, sí, Jorge. ¿Qué más? Amor, orgullo. El ser agradable. El ser agradable, vale. Empatía. Empatía no es una emoción, es una microcompetencia emocional, es mi capacidad, pero entiendo perfectamente, lo marco solamente para hacer referencia a que es más una competencia emocional que un sentir, porque en la empatía yo siento lo que el otro siente, ¿no? Con lo cual empatía en sí mismo no es una emoción, pero comprendo perfectamente por qué lo dices. Gracias. La alegría, escriben. Alegría. Venga, vamos bien, ¿eh? Yo creo que tenemos 3 aseguradas de las 10. La ansiedad, el orgullo, la ansiedad y la alegría. La alegría. La ansiedad. La Y ansiedad. lo leo igual, para que hagas la distinción tú. Escriben la diversión. La diversión. Ansiedad no suma como emoción positiva, si lo he oído bien. La ansiedad estaría categorizada como las emociones desfavorables que necesitamos gestionar y además es una de las emociones que más malestar y enfermedad emocional generan hoy en día en el mundo. Bien, hemos dicho unas cuantas y yo creo que de las que habéis dicho 4 están en la lista, lo vemos. La sorpresa como capacidad para sorprenderme. Tenemos la sorpresa, tenemos la inspiración, tenemos el agradecimiento, el orgullo, el amor, el interés, serenidad, diversión, agradecimiento, no sé si lo he dicho, esperanza y alegría. Que nos queden muy claras estas 10 emociones positivas, porque si en algún momento, como docentes en el aula, nos planteamos hoy qué emoción me gustaría transmitir, es decir, de a mí hacia afuera, o qué emoción me gustaría generar en el alumnado, si puede ser una o alguna de estas 3, pues mucho mejor por lo que nos dicen los estudios de Bárbara Fredrickson. Bien, hemos dicho que haríamos una parada específica en la gestión emocional, que es el motivo de esta reflexión conjunta que estamos haciendo hoy y que sin duda es la competencia emocional más valorada porque es la que nos permite hacer cosas con nuestras emociones una vez las estamos sintiendo. Pero fijaros, una vez las estamos sintiendo las emociones, pero fijaros que en el pentágono de competencias emocionales de Rafael Vizquerra, la primera no era gestión emocional, la primera era conciencia emocional. Necesitamos ser conscientes de que estamos sintiendo para poder gestionar aquello que nos está pasando a nivel emocional. Con lo cual, no es casualidad, pues,
que de los 5 tips para la gestión emocional, tips muy básicos, el primer sea ser conscientes de lo que estamos sintiendo y de lo que hay en nuestra interioridad, entendiendo que la interioridad está formada por distintas dimensiones emocionales, cognitivas, actitudinales y espirituales. Espirituales en el sentido más laico de la palabra. Con lo cual, cuando yo puedo ser cada vez más consciente de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy pensando, del sentido de mi vida y de mis actitudes, en el momento me resulta mucho más fácil poderme gestionar emocionalmente. El siguiente paso, una vez ya soy consciente, es legitimar lo que hay en mí. Sin culpas, sin prejuicios, aceptar lo que estoy sintiendo. Porque cuando empiezo con lucha interior de no querer sentir lo que estoy sintiendo, la evidencia científica nos dice que la gestión emocional es mucho más difícil respecto de cuando hay aceptación y decimos, vale, no me gusta, pero así es lo que hay en mí. Una vez soy consciente, una vez he aceptado y legitimado lo que siento, el siguiente paso es poder comprender qué estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo, qué es lo que sucedió, cómo yo interpreté lo que sucedió, porque pensamientos de calidad nos dan emociones de calidad, porque la emoción se construye en base a cómo yo he leído, interpretado aquello que me ha emocionado. Comprender por qué le he dado tanta importancia a aquello que ha sucedido, porque solo nos emociona aquello que nos importa. Aquello a lo que no le doy importancia no tiene el poder de emocionar. Con lo cual es importante que yo pueda comprender por qué a día de hoy a esto le estoy dando tanta importancia. Y una vez he sido consciente, he legitimado, he aceptado, es decir, he permitido lo que estoy sintiendo y puedo comprender, es importante preguntarme, bien, estoy sintiendo ansiedad, pero ¿cómo me gustaría sentirme? Pues en lugar de sentir ansiedad ante esta situación, me gustaría sentir seguridad y tranquilidad. Y aquí es cuando empezamos el proceso de cambio, es decir, el proceso de gestión emocional. Y el proceso de gestión emocional lo podemos hacer a través de una forma muy simplificada, porque esto es muy complejo y la gestión emocional es una competencia emocional que dentro de ella tiene aproximadamente unas 7 microcompetencias y de cada una de ellas hay pequeños aprendizajes y buenos hábitos emocionales que nos permiten poder hacer este proceso de cambio. El proceso de cambio tiene que tener distintas dimensiones. La dimensión de pensamiento. Si mi forma de leer esta situación que me importa es una lectura, genera una lectura ansiógena, mi emoción va a ser de ansiedad. Si mi forma de leer esta situación que estoy viviendo y que me importa me lleva a poner el foco en aquello que es grave, en aquello que me amenaza, fácilmente mi emoción va a ser de miedo o de angustia. Si mi forma de leer me lleva a ver todo aquello positivo de la experiencia que estoy viviendo, seguramente mi emoción no va a ser de estas desfavorables, sino va a ser una emoción más positiva. Ya no sé si va a ser de satisfacción, de alegría, quizás tampoco tanto, pero sí va a ser una emoción más serena. Si mi forma de leer la situación me lleva a pensar que no tengo recursos para hacerle frente, mi emoción desfavorable va a ser de alta intensidad emocional, porque a menor autopercepción de recursos para hacerle frente, más intensidad emocional en el sistema límbico, que es en el cerebro emocional. Así que principalmente hacemos una gestión del cambio de pensamiento acompañada de un cambio fisiológico a través del control de la respiración y vamos procediendo a un proceso de cambio actitudinal y de cambio emocional. ¿En qué contextos, respondiendo a la pregunta de Mauro, en qué contextos y espacios podemos trabajar esta gestión emocional o, en definitiva, el desarrollo de competencia emocional en los chicos y chicas? Pues no veo bien.
Generando espacios de autogestión emocional de docentes y estudiantes en el aula o fuera de ella. Eso quiere decir que periódicamente pueda seleccionar experiencias emocionales evidentes en el aula y yo pueda generar un espacio de reflexión, un espacio de construcción conjunta de conocimiento o de análisis de experiencia emocional, siempre dirigida a nos damos cuenta de lo que estamos viviendo y cómo podemos gestionarlo para que sea diferente, para que lo podamos sentir diferente. Y esto no es posible si en el aula yo no hablo de emociones, incluso cuando estoy enseñando matemáticas, cuando estoy enseñando locomoción o algún aprendizaje técnico. En el momento en que yo dedico espacios, y quizás no hace falta muchos, esto cada uno de vosotras y de vosotros lo decidís, en el momento en que yo no pongo palabras a la interioridad, a las emociones que percibo en el grupo clase, si yo no pongo palabras, aquello no existe, con lo cual no genero oportunidades de construcción mental de lo que estamos sintiendo, no genero pues oportunidades de aprendizaje emocional fruto de la toma de conciencia y de la gestión individual o colectiva, pero haciendo referencia a la gestión individual y colectiva. Con lo cual, cuando me preguntaba Mauro cómo lo hacemos, rompiendo el muro de silenciarlo y evidenciando, os percibo cansados, ¿qué nos está pasando? Os percibo con ansiedad. Vamos a parar 5 minutos. ¿De qué os habla vuestra ansiedad? ¿Qué es lo que os está preocupando? El examen de mañana, ¿por qué lo interpretáis como algo crítico, grave? Y hacemos referencia poco a poco a esta construcción de la emoción. ¿Por qué le damos importancia? ¿Por qué lo estamos leyendo como lo estamos leyendo? ¿Y qué podríamos hacer para leerlo diferente, por ejemplo? Pero no solo generando espacios de autogestión emocional, sino generando espacios también de cuidado conjunto del bienestar emocional colectivo. Hablando con mis estudiantes, de hecho la comunicación es absolutamente necesaria para poder comprender y conocer qué necesitaríais para que en el aula nos sintiéramos mejor, qué emociones queréis que potenciemos, qué papel esperáis de mí, qué os hago sentir, qué os hace sentir la asignatura, qué necesitaríais para sentirnos mejor. Pero también al mismo tiempo, en este cuidado conjunto es inevitable el tener la voluntad de generar contextos emocionales en el aula que sean favorables al aprendizaje. Y ya para terminar, vamos a ver cuáles son esos principios que cumplen los liceos y los centros educativos con cultura emocional. Y me gustaría que mientras los leyéramos y los reflexionáramos para comprenderlos bien, que cada uno de vosotros viera la lista con la finalidad, la leyera con la finalidad de identificar cuál es el next step, cuál es el siguiente paso de todos estos que yo podría asumir y al cual podría invitar a mi liceo, a mi claustro o a mi equipo directivo. El primer principio es que la interioridad de todas y de todos, de toda la comunidad educativa, importa, que no podemos dejar al azar el bienestar emocional de nuestra interioridad, pero cuando lo dejamos al azar, vemos lo que pasa. No tenemos sociedades capaces de construir resiliencia y solvencia emocional, con lo cual no podemos esperar que simplemente pase, que las personas lo construyan a su libre albedrío, sino que necesitamos sistemas educativos, sistemas sociales, en definitiva, política pública para la promoción del bienestar emocional y de la salud emocional. Tenemos la certeza, desde la cultura emocional en los centros educativos, que desde el bienestar emocional aprendemos mejor, con lo cual el bienestar emocional pasa a ser una meta educativa. Tenemos el principio de que aprovechamos la vida en el aula para construir oportunidades de aprendizaje emocional y de bienestar emocional. Otro principio es que docentes y estudiantes somos el foco del bienestar emocional y lo lideramos conjuntamente. Sucede desde nuestra acción conjunta y desde nuestra agency, desde nuestra capacidad de agenciar
este bienestar emocional. Y finalmente, que en el liceo hay capital de conocimiento de bienestar emocional, ya sea desde el equipo directivo, ya sea desde la comisión de convivencia o la comisión de bienestar, con lo cual nos capacitamos conjuntamente en educación emocional y en educar para el bienestar emocional, y tenemos una visión compartida y construida conjuntamente del bienestar emocional que queremos generar en el aula y que queremos despertar en nuestros estudiantes para poder construir poco a poco con ellos su solvencia emocional, para poder construir sus proyectos de vida. Hasta aquí las slides y las reflexiones que quería compartir con vosotras y con vosotros, con el bien entendido que ahora abrimos un espacio muy interesante de reflexión conjunta y de reflexión coral. Mireia, Así es. Ahí Creo. está. Mireia, hola, ¿cómo estás? Karen Bax de Sofofa por acá. Karen, ¿te parece bien si ya cierro las slides, dejo de compartir o tu pregunta hace referencia a alguna de Es ellas? una pregunta del chat. Ah, perfecto, pues dejo de compartir y así os veo. Súper. Escucho. Mira, Comex, no sé de qué liceo es, consulta, buenas tardes, tengo una duda. ¿Cómo capacitar a los docentes en colegios TP en bienestar emocional? Con formaciones que nos permitan desarrollar, por una parte, nuestra competencia emocional para poder tener recursos para gestionar el malestar, pero esto no es suficiente, sino con competencias que nos permiten no solo gestionar el malestar, sino generarnos bienestar emocional. De hecho, son formaciones que aproximadamente ya las tenemos estipuladas y que desarrollan, son un paseo por estas 5 competencias emocionales y son un paseo por las 6 palancas del bienestar emocional según la psicología positiva. Es importante que no sean simplemente unas formaciones, sino que sean espacios de transformación. Es decir, que vayan acompañados de planes de desarrollo personal para el docente, pero también de planes de transferencia a la comunidad educativa, al aula, a la comisión a la que pertenezca. Esto en función del interés que tenemos globalmente o focalizadamente dentro del aula. Es decir, con formación metódica, con formación testada y que sabemos que genera impacto en el desarrollo competencial de los docentes. No sé si respondí, Karen. Bueno, de hecho, quizás yo puedo ver también el chat, ¿verdad? No, gracias a vosotros. Yo estoy pendiente al chat, Mireia, para los profesores que quieren seguir preguntando o conectándose contigo directamente. Estamos escuchando y compartiendo en este espacio de confianza y de diálogo con Mireia Cavero, psicóloga experta en cultura emocional y bienestar emocional y felicidad. Entramos ahora en un diálogo, en un conversatorio, en un espacio de reflexión en torno a la temática. Nos acompaña la directora Alejandra Vidal, directora del Liceo Industrial Domingo Mate Pérez de Maipú, y bueno, y Pablo Kuznir, que también nos acompaña, el gerente general de la Corporación Sofofa y gerente de educación de los liceos Sofofa y coordinador general de la red Futuro Técnico de la Macrozona Sur, que nos acompañan en este minuto para comenzar el diálogo. Alejandra, te doy la palabra. Sí, mira, Mireia, nosotros como Liceo Sofofa y recibimos alumnos en primero medio con ciertas características y muy diversas, ¿ya? Con más o menos construcción de su carácter. Entonces, por aquí va mi pregunta, y tiene que ver con la gestión de emociones que tú señalabas. ¿Cómo hacemos y regulamos en esos estudiantes ciertas emociones que detectamos este año? Menos tolerancia, más frustración? ¿Qué nos recomiendas tú como para empezar a trabajar desde ya? Piensa tú en un adolescente de 14 años que llega aquí, que hay que construirlo o reconstruirlo, como decía, porque viene con diferentes niveles de formación. Eso. Mi sugerencia siempre va dirigida a capacitarles a ellos y a ellas para que puedan hacerlo y no tanto a que nos toque a nosotras desde fuera
que no conocemos su realidad a pesar de que podamos imaginarla. Con lo cual pasaría por capacitarles, por hacer pequeñas intrusiones a la educación emocional, y aquí tendríamos que pensar, ¿no?, en la estructuración de los liceos, de cómo estáis funcionando acá en Chile, porque yo tengo muy clara la experiencia, al menos en Cataluña y en España, y cada vez más tenemos a estos niveles educativos sesiones de educación emocional. Y en estas sesiones de educación emocional hay espacios, los espacios más significativos, que no siempre son los que más les gustan, ciertamente, son aquellos que el foco les ponemos hacia ellos y ellas mismos, para que puedan darse cuenta de qué hay y de qué hay en ellas y de qué les habita. Porque si la gestión emocional les viene desde fuera, no estamos desarrollando su capacidad para darse cuenta, para autoobservarse, para poder leerse, para poder cuestionarse esto que estoy sintiendo, de qué me está hablando, y no les estamos capacitando pues para poderse gestionar emocionalmente en un futuro. Así que ojalá encontráramos aquella fórmula en vuestros liceos para que en cada uno de los cursos pudiéramos trabajar que aprendieran determinados aprendizajes emocionales que de forma, siguiendo una lógica de aprendizaje, les permitiera progresivamente tener una competencia emocional más desarrollada. Mireia, y en ese mismo contexto, ¿quiénes debieran capacitar? ¿No solamente los docentes, algún personal especializado, o es parte de todos? ¿Qué nos sugieres? Con el tiempo, ojalá que dentro del mismo liceo se constituyera una comisión, un equipo motor de bienestar emocional, que fuera el equipo motor el que tome la responsabilidad no de formarse solamente, porque la formación debe ser de todo el claustro, porque sabemos que docentes que tienen una competencia emocional más elevada, nos dicen los estudios que incluso sin formar a sus chicos y chicas en educación emocional, son las personas que tienen más impacto en el desarrollo emocional de los chicos y chicas, porque aunque están en una edad que no nos validan igual que cuando eran pequeños, el aprendizaje por observación y por modelaje, dura toda la vida. Con lo cual necesitamos un claustro lo más grande posible formado. Necesitamos una dirección de los liceos consciente, comprometida, formada y con un liderazgo muy dirigido a la construcción del bienestar emocional y a la promoción del bienestar emocional en su centro educativo. Necesitamos una comisión que es quien tome la responsabilidad, y a partir de aquí pasan distintos escenarios. El escenario deseado es que sean los mismos docentes que hayan desarrollado sus competencias como educadores emocionales. Esto en algunos casos es fácil que suceda, en otros no tanto. Con lo cual, si no tenemos la posibilidad de que los y las docentes puedan desarrollar la competencia emocional de los chicos y chicas, introducimos expertos externos que lo trabajen con ellos y que hagan pequeñas intrusiones en el aula donde queda muy claro que es un espacio de desarrollo emocional. No es un espacio de aprendizaje técnico en ese caso, de forma que el foco está en nosotros mismos y en nuestra interioridad. Esto sería, Gracias. lo menos ideal, Alejandra, sería lo menos ideal. Lo menos ideal es que venga alguien de fuera, no, porque esto no es sostenible en el tiempo. Necesitamos Ahí hay un comentario en el chat, querida Mireia, dice: creo que las emociones debiesen incluirse al momento de planificar cada subsector, evitar que el aprendizaje contemple al mismo tiempo la emocionalidad. Y hay otro comentario. Perdona, no lo entendí bien, la reflexión o la pregunta. Creo que las emociones debiesen incluirse en el momento de la planificación de cada tema. Evitar que el aprendizaje contemple al mismo tiempo la emocionalidad. El comentario que escribe un profesor que dice COMEX, que no veo el nombre, y después hay otro comentario que dice: es necesario que todos los equipos, como docentes y administrativos, puedan participar
en este proceso de formación de habilidades socioemocionales, que es lo que leo ahí, y ahora veo que se han encendido las cámaras. Les agradezco mucho para conectarnos directamente con la doctora, y tengo aquí en este espacio de diálogo, Mireia, al gerente general de la Corporación Sofofa, Pablo Kuznir, que está conectado también contigo, y le doy la palabra. Muchas gracias, Cristina. Mireia, bueno, felicitaciones. Estaba escuchando atentamente, no es un tema en el que particularmente me sienta fuerte, así que estaba aquí como un buen alumno tomando nota. Yo creo que hablo por todos, en que la pandemia a nosotros nos planteó un desafío tremendo, ¿verdad? No solo a nuestro país y a nuestro liceo, sino a nivel global, ¿verdad? Y nos estamos enfrentando ahora a un cúmulo de emociones, muchas de ellas entremezcladas, ¿verdad? No sabemos diferenciarlas bien, qué es lo que realmente sentimos, porque hemos pasado por tantas situaciones adversas en tan corto tiempo que la verdad es que es muy difícil discernir, y por lo tanto nuestros docentes y asistentes de la educación han tenido que lidiar, ¿verdad?, con este popurrí de emociones dentro de una sala, y además con la presencialidad, y ha sido un tremendo desafío. Pero quiero llevarlo a un punto que, recorriendo colegios a lo largo de Chile, nos hemos dado cuenta con creciente interés y preocupación. La falta de la gestión emocional lo que está llevando es a un incremento en la tasa de ideación suicida en el país que la verdad es tremendo. Ya vimos la semana pasada que en un centro comercial muy conocido en nuestra capital tuvieron que instalar rejas para que las personas no se suicidaran. Y lamentablemente no estamos ajenos de eso en la gestión en nuestro establecimiento. Quería preguntarte ahí humildemente, ¿cómo la gestión emocional nos puede ayudar quizás a identificar posibles rasgos en nuestros jóvenes que quieran tomar esta lamentable decisión? Aquí en Cataluña y en España, Pablo, nos pasa exactamente lo mismo, ¿eh? Hemos triplicado el número de intentos de suicidio de chicas, concretamente porque salían los datos hace 2 o 3 semanas, de chicas en edades comprendidas, si no recuerdo mal, entre los 14 y los 19 años. Y aquí en Cataluña, el suicidio es la primera causa de muerte entre los 15 y los 29 años, superando ya la primera causa de muerte que no sea por enfermedad, disculpad, porque yo lo decía así rápido, que no es por enfermedad ni es por accidente. Es decir, hasta hace unos 10 años aproximadamente, la primera causa de muerte en esta edad eran los accidentes, no eran las enfermedades, porque son épocas donde no se prevé, ¿no?, que el cuerpo falle, como en edades más avanzadas. Actualmente el suicidio ha pasado por delante de los accidentes de tráfico. Tenemos unidades psiquiátricas absolutamente saturadas por niños, niñas y jóvenes con intentos de suicidio, y las autolesiones están siendo desde septiembre, después de la pandemia, septiembre del 2020, que es cuando iniciamos aquí el curso escolar, es uno de los temas que más han tenido que aprender a lidiar el profesorado de secundaria. Y los códigos suicidio actualmente, si no todos los institutos de secundaria, que aquí en España secundaria va de los 11 años a los 18, siendo a partir de los 16 no obligatoria, los códigos suicidio se han tenido que aprender a marchas forzadas, porque periódicamente desde los centros educativos tienen que activarse. Es decir, que esto que estáis observando en Chile, desgraciadamente, está ocupando la agenda política de educación y de salud en muchos gobiernos. Llegar a un suicidio, ¿cómo llegamos a un suicidio o a la idea suicida?
cuando pasa básicamente una cosa, pero para que pase tiene que haber un satélite de otros procesos interiores. Lo que pasa es que yo siento que ya no puedo con mi vida, que no porque no me interese, porque no es por falta de interés, es por falta de capacidad de gestionarla. Una vida que ha llegado un momento en la que yo ya no puedo economizar mi dolor. Economizar mi dolor quiere decir que puedo sostenerlo, que puedo ahora sube, ahora baja. No, no, no. Generalmente la persona que quiere suicidarse es una persona que siente que ya no puede con su vida y que antes que seguirla viviendo con este dolor, ya sea por soledad, por falta de competencia, por problemas múltiples, prefiere matarse. ¿Cuándo llegamos a la percepción de que con mi vida no puedo? Cuando no sé cómo gestionarla. Y la gestión que marca la diferencia es la gestión emocional. Porque la gestión profesional, la gestión de problemas económicos, la gestión de problemas familiares, cuando yo emocionalmente sé aproximadamente cómo comprender lo que me está sucediendo, cómo buscar ayuda si yo no la encuentro en mí, cómo yo puedo desde mi alfabetización emocional distinguir qué estoy sintiendo, qué significa lo que estoy sintiendo y sabiendo qué significa, cuáles son los recursos psicológicos que tengo. Cuando tengo aproximadamente este nivel de conocimiento, me resulta un poco más difícil o mucho más difícil llegar a la percepción que yo no puedo con mi vida. Así que, ¿cómo tú correlacionabas la gestión emocional con un malestar tan inundante? Pues es que la correlación es absolutamente positiva. A más recursos emocionales, más bienestar emocional, más equilibrio emocional, menos malestar emocional. Con lo cual, socializar la educación emocional, socializar en las comunidades los recursos emocionales, los buenos hábitos emocionales es absolutamente imprescindible. ¿Por qué? Porque la salud mental no podemos acercarnos a ella o construirla desde la asistencia. La asistencia es cuando el dolor ya está. Entonces asistimos sin ninguna duda. Necesitamos dos acciones más. La acción de prevención y la acción de promoción de la salud emocional. En la prevención, la educación emocional juega un papel altísimo precisamente por lo que decíamos, porque tener recursos emocionales, es decir, integrar buenos hábitos emocionales, es un determinante de la salud. Esto a nivel de prevención, que es la segunda acción. Tenemos asistencia, prevención, pero nos queda la última, que es promoción, que es educar para el bienestar emocional, que es un paso superior a la educación emocional. Con lo cual, debería ser ya, o al menos es por lo que estamos luchando en Cultura Emocional Pública, que es el proyecto social que dirijo, nuestros mejores interlocutores deberían ser los políticos, que son los que tienen el poder de determinar política pública para la promoción de la salud emocional. Pero como aquí estamos personas que estamos en territorio, que estamos cada día con estos adolescentes, parte de la solución es socializar la educación emocional, es hacerles llegar recursos emocionales dentro de las 5 competencias. Y los primeros a hacerles llegar son los recursos de conciencia emocional, que puedan mirarse hacia adentro, que puedan identificar y ver lo que hay en ellos y ellas y que puedan sostenerlo. Y cuando esto lo tenemos, el siguiente paso es cómo gestionar estas emociones. Gracias, Mireia. Y bueno, sé que es tarde allá en Cataluña, así que quiero agradecerte en nombre de todos los asistentes. Por supuesto que quedan infinitas preguntas que hacer, por lo tanto, desde ya, estimados, comprometo una nueva participación de Mireia, veremos cuándo y arreglaremos esos asuntos. Y también internamente creo que tenemos que tomar esto mucho más en serio de lo que hemos estado haciendo y comprometernos de inmediato a formar este comité de emociones. Entonces, así que dejo la tarea lista para que empecemos a trabajar y a dialogar. Como yo decía, soy un neófito en esto, creo que varios van a reconocer lo mismo que yo y por lo tanto aquí tenemos que sentarnos de igual a igual y de frente para empezar a conversar cómo enfrentamos. Mireia, un abrazo grande.
infinitas gracias por tu alocución y por los consejos que nos has dado, y esperamos verte muy pronto también para seguir conversando y mostrarte a lo mejor posibles avances. ¿Te parece? Muchas gracias, Pablo, por tus palabras, por generar este espacio. Gracias, Cristina, que sé que has sido la promotora incansable del espacio. Y gracias a todos y todas las asistentes. Y un último mensaje. Tiene sentido lo que esta hora y media que habéis estado invirtiendo de tiempo, un tiempo que fuera de esta pantalla corre muy deprisa, tiene sentido porque nos estamos jugando la vida. La nuestra quizás no, y así lo deseo, porque estamos en un nivel de nuestra biografía humana que ya hemos aprendido. Bueno, la vida nos dio suficientes palos, ¿no?, como para aprender recursos y nuestra capacidad resiliente, pero estáis cada día acompañando a chicos y chicas para quienes la vida va a ser mucho más difícil que la que tuvimos nosotras y nosotros, y su experiencia vital mucho más corta. De hecho, muchos de nosotros podríamos ser sus padres, ¿no? Su experiencia vital no les permite tener los recursos que necesitan aún para poder hacer frente a esta dificultad vital en la que se encuentran. Además, no podemos obviar que llegan mucho más pronto a determinadas experiencias como la sexualidad, como el consumo, como experiencias de violencia, aquí le decimos violencia callejera, ¿no?, violencia social, y debemos ser una oportunidad para ellos y ellas, porque no todos y todas tienen familias que pueden ser una oportunidad, con lo cual ya no podemos girar la vista atrás por responsabilidad social y por amor a la humanidad. Y termino con una frase de una antropóloga, Margaret Mead, ahora no recuerdo el nombre, Margaret Mead creo, que es, le preguntaron ¿en qué momento como antropóloga tú supiste que existía la civilización? Y alguien decía, pues existió la civilización en el momento en que vimos que había un hueso de fémur. Y ella les dijo, no, en el momento en que vimos un hueso de fémur curado, porque la civilización es la ayuda comunitaria. Y yo pienso que esta reflexión y otra reflexión de que educar no es educar en el presente, sino es educar en el futuro de la humanidad, si compartimos este principio, no podemos hacer nada más que comprometernos con estos chicos y chicas para quienes la vida no está siendo nada fácil. Muchísimas gracias, querida maestra. Estamos finalizando este encuentro maravilloso, este espacio de transformación social en torno a nuestro interés que tenemos en común para acompañar a los jóvenes técnicos profesionales de Chile. Mireia Cavero, muchísimas gracias, psicóloga experta en cultura emocional y bienestar emocional y felicidad. Estaremos contigo, ya lo ha declarado el jefe y está registrado y grabado. En otro momento nos encontraremos y aprenderemos muchísimo más, muchos cariños al profesor Vizquerra también, de toda nuestra comunidad de SOFOFA, de profesores de liceos SOFOFA de Chile. Y nada, esperamos verte pronto en un nuevo conversatorio, en un nuevo espacio de reflexión y de transformación, al que tú muy bien llamas transformación social. Muchas gracias, Mireia. ¿Sí? Hay un micrófono abierto. Muchas gracias a todos también por la participación. Un abrazo. Gracias. Un abrazo desde Cataluña.